Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, les saluda el profesor Miguel. En esta oportunidad vamos a ver curso de geometría y recuerden que el día de hoy vamos a llevar triángulos, clasificación según la medida de sus ángulos interiores y longitud de sus lados. Recuerden que hoy día vamos a ver las palabras clave son medida de sus ángulos y medida de sus lados, la longitud de sus lados. Bien, tenemos el primer triángulo, es el triángulo rectángulo. Según la medida de sus ángulos, el triángulo rectángulo es aquel triángulo que tiene 90 grados y que eh, la medida de los ángulos opuestos a él, la suma de ambos les va a dar el valor justamente de él, 90 grados. Bien, en este caso el triángulo rectángulo tiene un punto recto, en este caso tiene un ángulo recto y dos ángulos agudos. Quiere decir dos ángulos agudos que son dos ángulos menores de 90. Ahora tenemos aquí el triángulo oblicuo ángulo. Es aquel que no tiene ángulo recto y pueden ser los siguientes. Triángulo acutángulo, ambos, en este caso el triángulo acutángulo nos dice que los tres ángulos agudos son menores de 90 grados, pues obviamente, ¿verdad? Y tenemos el triángulo obtusángulo. Bien, el triángulo obtusángulo que tiene un ángulo obtuso y dos agudos. ¿Qué quiere decir, chicos? Que uno de sus ángulos, en este caso el ángulo beta, va a ser mayor que 90 y menor que 180, ¿verdad? Acá tenemos dos ángulos que están, que es alfa y phi, que son dos ángulos agudos. ¿Por qué? Porque son menores de 90. Bien, y tenemos B según la longitud de sus lados. Recuerden esto. Tenemos el triángulo escaleno, chicos, que las medidas de sus ángulos y de sus lados son totalmente distintos. Ya, recuerden eso, que el triángulo escaleno es las medidas de sus lados y sus ángulos son totalmente distintos. Y tenemos el triángulo isósceles, que nos dice que dos de sus ángulos y dos de sus lados, en este caso los lados de aquí, el lado AB y BC, y los ángulos alfa y alfa son iguales, ¿verdad? Dos lados, dos ángulos iguales. Y que el triángulo equilátero nos dice que los tres lados y los tres ángulos del triángulo son de la misma medida. Bien, habiendo dicho eso, vamos a calcular en este caso x. Recuerda que 130 es igual a la suma de 30 más alfa. Entonces, me va a salir lo siguiente. 30 más x es igual a 130. Recuerda que el 130 va a estar restado por el 30, ¿ya? Que está aquí. Y esto me da como resultado de x es igual a 100. Ahora, me dice que clasifique según la medida de sus ángulos. Recuerda que el triángulo obtusángulo, ya en este caso, nos dice que un ángulo, en este caso el ángulo alfa, mide 100 grados, ¿verdad? Entonces, como mide 100 grados, recuerda que tiene un ángulo que es mayor que 90, que es justamente el de aquí, y los otros dos, por ser una respuesta objetiva, porque recuerda que si este es 100, estos dos tienen que ser menores a 100, o hasta menores que 90, tengo aquí los dos ángulos menores que 90 y eso cumple, ¿verdad? Siendo x es igual a 100 y la clasificación del triángulo es un obtusángulo, ¿verdad? Bien, ahora vamos con la número 2. Entonces vamos con la número 2. Dice, clasifica el triángulo PQR según la medida de sus ángulos. X, tenemos aquí X más 30 y 70, ¿verdad? Recuerden que la suma de los ángulos internos es igual a 180. En este caso X más 30 más 70 igual a 180. Entonces, aquí lo que he hecho, chicos, es haber sumado los ángulos, en este caso 30 más 70, y recuerden que esta ecuación yo ya la sé. Como les había explicado, baja 2x y el 100 pasa a restar, dejándome como resultado 2x igual a 80. Ahora recuerda que el 2x está multiplicando, pasa a dividir. Entonces tengo x es igual a 80 sobre 2 y por lo tanto x es igual a 40. Y entonces aquí tenemos el triángulo ocutángulo que tiene sus tres ángulos agudos. Dice, tenemos el ángulo alfa, beta y teta. Recuerda que los tres ángulos miden menos de 90 grados y esto se cumple en la figura de aquí. Bien, porque recuerda que 40 más 30 es 70, aquí es 70 y aquí es 40, ¿verdad? Y los tres, según la medida de los ángulos, es un ángulo acutángulo, ¿verdad? Respuesta, el triángulo PQR es acutángulo. Bien, ahora vamos con la número 3. Me dice, clasifica según el triángulo PQR según la longitud de sus lados. Yo he colocado aquí esto, ¿por qué? Porque algunos se han estado confundiendo directamente diciendo que este es un ángulo recto, cuando no es así. Fuese recto si aquí me piden la medida de sus ángulos, pero como me piden la medida de sus lados, es un triángulo escaleno. ¿Por qué? Vamos a desarrollar. Miren, ustedes saben que alfa más 50 es igual a 90, que es aquí. Por lo tanto, habiendo restado 90 menos 50, alfa me da como resultado 40. Y recuerda que los tres ángulos son diferentes. ¿Y quién es el único triángulo escaleno que cumple? Bueno, el único triángulo que cumple ello es el triángulo escaleno. Sus tres lados y sus tres medidas, sus tres lados y sus tres medidas de sus ángulos miden de manera desigual. No son iguales. Bien, entonces el triángulo PQR es un triángulo
escaleno. Bien, ahora vamos con la número 4. Clasifica el triángulo ABC según la longitud de sus lados. Recuerda, longitud de sus lados. Entonces, nosotros sabemos que los triángulos tiene dos ángulos iguales, 70 y 70. Esa es la característica de un triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Qué nos dice el triángulo isósceles? Que tiene dos lados iguales y dos ángulos iguales. Según la medida de los lados, este triángulo, el triángulo ABC, estaría cumpliendo con la característica del triángulo isósceles. Respuesta, es un triángulo isósceles. Bien, chicos, eso sería todo. Recuerden que esto es un resumen de la clase que hemos hecho hoy en la clase del Zoom. Sí, por favor, no se estén perdiendo las clases del Zoom para poder ingresar. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta pronto.